en el Congreso CI3. El siguiente Bien, artículo a exponer es el artículo muchas gracias. número 24, que está a cargo del investigador de la Universidad Politécnica de Madrid, el ingeniero Marco Heredia Rengifo. Bueno, buenos días. ¿Me podrían confirmar si me escuchan, por favor? Sí, ahora sí ya escuchamos, estimado Marco. Perfecto. Mil disculpas. ¿Me permiten 2 segunditos? Claro, no hay problema. Gracias, muy gentiles. Por favor, permítame. Vamos a ver. Tengo un problema. Ahora sí, ¿estamos listos? ¿Podría iniciar tal vez? Claro, cuando quiera. Perfecto, muy buenos días con todos. Agradezco por la gentileza de estar presentes en esta sala. La temática que vamos a presentar este momento hemos denominado Innovación Tecnológica para la Sostenibilidad del Conocimiento y de los Recursos Naturales. Y el caso de estudio se ha realizado en la Reserva de Choco Andino, recordando que esta área de conservación ha sido la última declarada aquí en el Ecuador, ¿no? Los autores, quien les habla Marco Heredia, Verónica Falconi, Yamil Silva, Caterina Mores, Carla Endara y Karina Ausay. Vamos a ver. Exacto. Permítame, perfecto. Es importante mencionar que la agricultura a través de los años, desde los inicios de los años, bien dicho, desde el que aparece la agricultura, ha habido ciertas transformaciones demográficas, ha habido ciertos procesos de urbanización que afectan o han afectado y siguen afectando y afectarán al desarrollo sostenible de la agricultura. Hay un decrecimiento de los alimentos, hay un precio que se acelera de los alimentos como tal, y también a la vez ha habido alteraciones, se pueden mirar climáticas a través del tiempo, que hay evidencia científica donde se mencionan ciertas injerencias climáticas que afectan a los pueblos indígenas, a los sectores rurales y a los sistemas agrícolas como tal. Hay lo que mencionaba, cambios en los sistemas alimentarios, se ha denotado, ya existe evidencia científica donde hay alteraciones por los sistemas alimentarios, modificaciones genéticas en los seres humanos como tal. También va a haber una
invasión de especies nuevas, plagas y enfermedades por estos efectos de la agricultura y por el movimiento de estos mismos entes. Va a haber una competición de los recursos, ha habido hace siglos, desde la domesticación de las plantas y animales, estamos hablando hace 20.000 años más o menos, que hay una competencia sobre estos recursos naturales como tal. Por ende, porque no hay una lamentablemente, si hablamos a nivel de Latinoamérica, uno de los problemas que tenemos nosotros por nuestra geografía son los desastres naturales. No es, la agricultura como tal no es un sector que está reconocido como tal y por lo general, digamos, los sectores rurales no empresariales son los que tienen mayor índices de pobreza. Tenemos se debe generar en la actualidad más para un aporte a la Agenda 2030, una productividad agrícola y una innovación tecnológica para los productos, ¿no? Una de las consecuencias también importantes que ha traído la agricultura es el envejecimiento de las personas porque se han vuelto sedentarias, eso ha habido una metamorfosis, un cambio en el fenotipo y en la biología de los seres humanos como tal. Ha habido un crecimiento económico, si hablamos en grandes empresas, pero también hay un decrecimiento económico en pequeños productores, lo que también ha generado a nivel latinoamericano o en el área que vamos a mencionar una cierta desigualdad en temas sociales, económicos, ambientales y de gobernanza. Y lo que genera es básicamente una inseguridad alimentaria como tal. A medida que las tendencias y ciertos desafíos van incidiendo en la seguridad y soberanía de los sistemas alimentarios, hay ciertas incertidumbres que nosotros debemos conocer y que debemos tener en cuenta siempre y cuando vayamos a hacer cualquier tipo de intervención. La primera es que los sistemas alimentarios son capaces de cubrir las necesidades de una población que se calcula que superará para el 2050 los 9.000 millones de personas. Entonces, he ahí la importancia de como investigadores nosotros y la población civil incidir en generar mejores sistemas alimentarios que sean más sostenibles y promover que esa seguridad y soberanía alimentaria sea más adecuada para todos nosotros. Hay otra incertidumbre que nosotros tenemos, es que si realmente estas tendencias se lograrán administrar a todas las personas, obligaremos a todas las personas en un contexto de cambio climático, sabiendo que a veces en los sectores campesinos, a veces también en sectores académicos, en sectores políticos, no se conoce realmente las evidencias o las consecuencias que tenemos en estos sistemas de cambio climático. Permitiéndonos hacer una conexión o una analogía de la agricultura y la tecnología, existen ciertas condiciones digitales básicas para que exista una transformación, un cambio de la manera de producir, un cambio de mirar la agricultura como tal. Uno de los primeros ejes que debe tener un sector es como la infraestructura y la conectividad. Nos vemos ahora en una época de pandemia que ciertas personas tenemos un privilegio de tener un internet en la casa, pero mayor parte de las personas a nivel latinoamericano no tienen esa infraestructura, una conectividad adecuada para este sistema de aprendizaje, del compartir el conocimiento. Tenemos otra que es la accesibilidad y el grado de instrucción, porque yo puedo tener el internet, puedo tener la infraestructura, pero si yo no conozco cómo utilizar la potencialidad que tienen estas herramientas, es también una de las problemáticas que existe dentro de sectores rurales. Y también lo que necesitamos es para esta transformación digital, para el uso de las tecnologías a nivel rural, es un apoyo institucional para cumplir, por ejemplo, el objetivo número 17 de la Agenda 2030, que es justamente las alianzas público-privada, público-público o internacional, para lograr que estas herramientas, estas tecnologías digitales lleguen a los sectores más vulnerables y a las personas con bajos recursos. De esta manera,
tenemos tres cosas importantes que se plantean para una transformación digital, ¿no? Que se deben tener en cuenta. Y esto tiene que manejarse siempre en términos de sustentabilidad para que cumplan las 4 dimensiones. Muchos autores mencionan que hay 3, otros dicen que hay 7, pero nosotros estamos basándonos en la metodología de las Naciones Unidas y ellos mencionan que la transformación digital debe acatarse a términos económicos, sociales, medioambientales y uno muy importante que muchas metodologías para la evaluación de la sustentabilidad es la gobernanza. Con este antecedente, con esta preámbulo sobre la tecnología y la agricultura, un poco la modernidad de la agricultura y su impacto en la sociedad, nosotros nos hemos planteado como objetivo de investigación es evaluar la sustentabilidad de los recursos naturales como un aporte hacia la innovación tecnológica de la agricultura en el sector. Nuestra área de estudio, como les mencioné, es la última reserva de biosfera como tal, creada, pedida por el Ecuador a las Naciones Unidas, es del Chocó Andino. Específicamente nuestros puntos de investigación fueron la zona de transición, la zona de amortiguamiento como tal. No y lo hemos hecho en la zona Núco por la complejidad para llegar a ese territorio como tal, pero tenemos que es al noroccidente de la reserva. A partir de un muestreo que vamos a ver en la siguiente lámina, a partir de un muestreo nosotros hemos hecho una clasificación o una codificación de los sistemas productivos que hemos mencionado dentro de la zona de transición como mixtos. Vamos después a mirar las definiciones de sistemas mixtos. Hemos denominado sistemas agroecológicos, sistemas indígenas y sistemas convencionales, cada uno de ellos, ¿no? Vamos a mirar la siguiente pantalla para un poco ponernos en contexto. La Reserva de Biosfera Chocoandino se encuentra en 3 cantones, Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, y exactamente o aproximadamente tiene 290,000 hectáreas. Como ustedes pueden mirar en la gráfica, el límite blanco básicamente es la reserva como tal. Esta reserva tiene 7 núcleos, lo verde, lo turquesa, es el área núcleo, donde se asume que hay pocas alteraciones del ecosistema. Tenemos una zona de amortiguamiento, donde es permitida la agricultura en términos legales, y también, bueno, tenemos el núcleo también acá, que es bastante interesante esta dinámica de esta reserva, y tenemos también una zona del corredor del oso, que es muy interesante justamente este tipo de investigaciones para la protección. Primero va para el tema demográfico de las personas urbanas y rurales, y al final también va como para la conservación de especies, animales y vegetales. ¿Por qué nosotros o a qué nosotros le llamamos a cada uno de los sistemas que hemos hecho una clasificación? Un sistema mixto lo hemos definido como el sistema que utiliza productos sistémicos, herbicidas, pesticidas, fertilizantes, y también utiliza los procesos y ciclos ecológicos, ¿no? Como el uso de materia orgánica, que se cuida la biodiversidad, que hay corredores biológicos, etcétera. También tenemos los sistemas agroecológicos, que son netamente aprovechables los procesos naturales como tal. Tenemos los sistemas convencionales, donde se utiliza básicamente insumos químicos, como herbicidas, y tenemos los sistemas indígenas, o también conocidos los sistemas tradicionales de producción indígena, donde básicamente el uso de agroquímicos, del uso de elementos extraños a los recursos poco utilizado en estos sectores como tal, ¿no? Y normalmente son alternativas de subsistencia, y a veces se utiliza también la mano de obra familiar. El tipo de muestreo que nosotros realizamos por la complejidad del terreno, nosotros le llamamos bola de nieve, es científicamente comprobado, es una técnica no probabilística, donde el primer investigador, si nosotros miramos en los conocidos informantes claves, y estos informantes claves, en función a las variables planteadas, siguen pasando la voz del corredor para generar una muestra como tal. Se utilizó 3 procesos
metodológicos dentro de esta metodología, que es justamente la aplicación del software tecnológico. Otra está dentro de los rangos de la antropología, que son anotaciones de campo o notas marginales que le llamamos, y también el método inglés llamado organización por codificación, método por organización de códigos, ¿no? Tres procesos para organización de la información y para el procesamiento de esta información. Entonces, nosotros podemos evidenciar que el trabajo científico ha sido realizado. Estuvimos en la Junta Parroquial de San José de Minas, hemos hecho esto con estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, estuvimos más o menos como 2 meses en campo realizando estas actividades. Entonces, para ponernos en contexto ya del proceso metodológico como tal, FAO es un elemento, es un software generado por las Naciones Unidas, un organismo internacional. Entonces eso quiere decir que tiene muy buena reputación esta metodología como tal. Tiene ciertos niveles, si vemos el triángulo a la derecha, tiene ciertos niveles que comenzamos con las dimensiones, que son 4 dimensiones, tenemos 21 temas, tenemos 56 subtemas y 116 indicadores que conlleva esta metodología. Es un software libre que todas las personas, si gustan entrar en el mundo de las sostenibilidad, lo puede utilizar como tal. Y si fuera un software pagado, estamos rompiendo la concepción o la teoría de sostenibilidad como tal, ¿no? Vamos a ver los resultados que nos indican básicamente ya después de la realización y el procesamiento de campo, una vez cogido las notas marginales y tal. Nosotros podemos mirar diferentes puntuaciones. El mejor es el verde, el bueno es el verde claro, moderado, digamos que puede ser aceptable, el limitado es el naranja y el rojo es inaceptable. Y el no relevante va a depender de la zona de estudio, entonces nosotros lo hemos considerado. En los sistemas mixtos, en los 3 sistemas mixtos que nosotros evaluamos, notablemente, por honor al tiempo, no se va a conceptualizar todos estos indicadores, pero es evidente que en la dimensión gobernanza, eh, las personas de los sistemas mixtos tienen un problema muy serio como tal. Posterior a eso miraremos las recomendaciones. Vamos a ver de los sistemas agroecológicos, a pesar de ser agroecológicos, se denota que hay serios problemas en términos de gobernanza como tal. Como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, son los indicadores del índice de gobernanza o del tema o la dimensión de gobernanza como tal. Entonces también tenemos, es una dinámica entre los sistemas que nos llamó bastante la atención ya una vez detallados o tabulados los resultados. Tenemos en los indígenas también una problemática, aunque miren, es un poco interesante también que el tema de participación y el tema de leyes de derecho dentro de los sistemas también son mejores que los otros sistemas como tal, pero hay ciertas problemáticas en la ética corporativa como tal, no mirándole ética corporativa de manera empresarial, sino cómo manejan los sistemas productivos. Tenemos cierta problemática también en lo que es responsabilidad y el manejo holístico, a pesar que sabemos que los sistemas indígenas por su concepción son las chacras, pero han perdido por un proceso de aculturización estos sistemas dinámicos. Y tenemos un sistema convencional que también nos llamó la atención. Es evidente como es el uso de agroquímicos, hay una afectación a la atmósfera, entonces ya entramos acá en un problema sobre la dimensión ambiental. Tenemos igual bajos índices del manejo del agua, de la tierra, de la biodiversidad un poco, y como son sistemas convencionales, el bienestar animal podremos decir que es aceptable. De esta manera podemos concluir que en los 4 escenarios, básicamente la problemática está en la dimensión atmósfera. Voy a hacer una breve comparación entre cada uno de las dimensiones y entre cada uno de los sistemas evaluados. El de mayor puntaje es de los sistemas convencionales y el de menor puntaje en gobernanza es el sistema indígena como tal. Entonces miramos que no sobrepasan básicamente del nivel de inaceptable. Entonces ya es un problema como tal. Vamos a mirar los resultados de integridad ambiental. Miramos también que no sobrepasan el valor medio limitado
que ya es un problema en todas las dimensiones, pero el más bajo es justamente como veíamos, la afectación en temas ambientales con el tema atmósfera, tenemos ya se refleja la puntuación 1.10. Miramos los datos de resiliencia económica. ¿Cuál es la capacidad de resistir ante un disturbio económico? También es limitado y tenemos aquí algo similar básicamente que está entre los sistemas mixtos y los sistemas convencionales, pero tenemos una situación que nos llama la atención, que son los sistemas indígenas que tienen mayor resiliencia económica, y esto se debe por la capacidad de adaptación que tienen y la biodiversidad que tienen y el tratamiento y la dinámica cultural que le dan a los cultivos como tal. Tenemos la última dimensión, la penúltima, perdón, que es bienestar social, cómo los tratan, cómo los sistemas agropecuarios dan una satisfacción a las necesidades básicas del derecho de la naturaleza. Miramos que a pesar de ser el mejor punteado, en 2.2 no llega a los dos mejores rangos que se aceptan dentro de la metodología, que es mejor y bueno, ¿no? Entonces, miramos aquí, vamos a hacer una comparación de las 4 dimensiones: gobernanza, buena gobernanza, integridad ambiental, resiliencia económica y bienestar social. Podemos mirar que los índices más bajos en las dimensiones son los sistemas indígenas. Eso ya nos permite decir que el primer grupo objetivo dentro de la zona para hacer una intervención son los grupos indígenas. Y tenemos una cosa, lo que nos llamó la atención es que el grado o el nivel en la dimensión de gobernanza es escaso en pocos, en convencionales y agroecológicos. La más alta es en indígena y en mestizos como tal. 2 conclusiones básicas que nosotros podemos sacar con el uso de las tecnologías, ¿no? Que la utilización de SAFA, la metodología, es una herramienta tecnológica innovadora que nos permite identificar, mirar fortalezas y debilidades dentro de cualquier sistema productivo. Y aparte de esto es novedosa porque la terminología en sistemas agropecuarios en el Ecuador, me atrevo a decir en Latinoamérica, es temas que se están ahora en proceso de incrementarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje, son temas de innovación, son temas de estrategias innovadoras como tal. Y también tenemos la otra conclusión, es que la alfabetización digital en zonas aisladas y vulnerables es fundamental para la utilización de estas tecnologías. Necesitamos capacitar a las personas, no, independientemente de la edad, y necesitamos que las personas que van a hacer la alfabetización como tal sean y tengan las herramientas necesarias y el conocimiento necesario para lograr la sostenibilidad de los recursos naturales y el fortalecimiento de las capacidades, y así lograr el sostenimiento de los conocimientos en poblaciones rurales de precaria injerencia gubernamental. Con esto agradezco, muchísimas gracias, y si existe alguna pregunta, quedo abierto. Buenos días, Marcelo. Aló, buenos días. ¿Me escucha? ¿Sí? Buenos días, tengo una pregunta. Usted habló sobre, al principio, estuvo topando temas relacionados a el impacto ambiental en ciertos temas del agro, ¿no? En general. Eh, Uh-huh. Quisiera saber cómo usted pudiera recomendarnos o cuáles serían su opinión respecto a cómo mejorar estos temas de reducir el impacto ambiental en temas del agro. Porque reses, por ejemplo, mm, no cumplen con sistemas no hay controles de aguas negras, hay contaminaciones en ríos y demás. Tal vez es algo un poco del enfoque la pregunta, pero ¿cómo usted nos pudiera recomendar o cuál sería su enfoque relacionado a este tipo de problemas de impacto ambiental en torno al agro? Al agro, claro. Me permito hacer un antecedente, porque a veces con este tema de la sostenibilidad también nosotros le ponemos al agro como una de las actividades tal vez más contaminantes, pero tenemos otros nichos como las ciudades, que también son exponenciales a la contaminación. Pero yo considero que para mitigar las emanaciones de contaminantes, sean al aire, sean al suelo, sean al agua, se necesita primero un fortalecimiento de capacidades, es innato, ¿no? Hay un estudio
que se hizo en Nicaragua y se hizo en Guatemala justamente sobre las escuelas de campo, donde a los agricultores rurales, pequeños agricultores, hablemos, ¿no? Se les da la capacitación y ellos intentan minimizar y existen artículos donde se evidencia que estas escuelas de campo generan buenos resultados como tal. A empresas grandes, multinacionales como tal, yo creo que debe haber una voluntad política justamente para que existan esas regulaciones y si existen que se hagan cumplir como tal, porque si nos salimos un poco del contexto de esta investigación, vemos, por ejemplo, escenarios como la palma africana, escenarios como las grandes explotaciones de camarón, las grandes explotaciones de cacao, las grandes explotaciones de las bananeras, ahí ya no solo es al ambiente, aunque debería ser lo primordial el ambiente, pero ya hay una consecuencia más de generativa en los humanos como tal. Un caso evidente tenemos en la comunidad con Patricia Pilar, si no recuerdo, en la Vía Quevedo, unos pueblitos que están dentro de las bananeras. Tenemos problemas también ya en las palma africana al norte, en Sucumbíos. Entonces yo creo que lo primero que debemos considerar para mejorar y mitigar la contaminación dentro de la agricultura es el fortalecimiento de capacidades. A veces muchas personas ven como el fortalecimiento de capacidades como un cursito, que no es así, sino es un seguimiento continuo del aprendizaje como tal y la voluntad política. Lamentablemente me atrevo a decir que la voluntad política puede ser escasa en Ecuador, podría hacerse, también en América Latina, porque tal vez hay otros intereses por medio. Espero haber contestado la pregunta. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho por su respuesta. Uh-huh. Bueno, al parecer no tenemos más preguntas. Queremos, estimado magíster, agradecerle por su intervención y su participación en el Congreso CI3. Uh-huh. Muchísimas gracias a ustedes.